Bienvenido, bienvenida nuevamente a este programa de Python Data Analyst. Acabas de terminar el módulo de APIs, donde habrás aprendido a trabajar con distintos tipos de interfaces y que a partir de ahora vas a poder tener una nueva herramienta, además de la de manipulación de datos que estuviste viendo, para crear tus propias soluciones. En esta parte del programa vas a estar aprendiendo cómo construir bases de datos, particularmente a partir de Google Search Console. Nosotros ya estuvimos viendo cómo generar sus credenciales. Ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a aprender a extraer toda la información histórica de los últimos 16 meses para poder subirla a una base de MySQL, ¿sí? A posterior lo que vamos a estar haciendo es aprender a automatizar ese proceso para que corra de forma automática, valga la redundancia, todos los días de la semana. Te estarás preguntando, y bueno, ¿a mí por qué me está sirviendo o me puede servir hacer exactamente eso? Los beneficios son múltiples, pero los principales básicamente son que uno estaría teniendo un backup con respecto a la información de su sitio o sus sitios, y en caso de cualquier contingencia no pierde toda la información valiosa que tiene el mismo, que acordate, esos datos, esa información repercuten en un activo. En definitiva es dinero, ¿ok? Esos datos uno los utiliza después para tomar decisiones, por lo tanto tener un backup de eso resulta bastante interesante, sobre todo en caso de que haya algún problema con el sitio. Bien, otra cosa para la cual nosotros queremos guardar la información es para poder optimizar el contenido. Gracias a que podemos acceder con la API a información de manera mucho más granular a como lo hacemos habitualmente en la interfaz, ya sea porque extraemos info a nivel query page o a nivel page solo o a nivel query también solo, tenemos la posibilidad de extraer hasta más de 50.000 registros diarios contra 1.000 registros que nos permite la interfaz. Mínimo 50.000 contra 1.000, en algunos casos pueden ser 60.000, 70.000, etc. Si bien la cantidad de registros a partir de ese volumen ya empieza a ser un poco menos significativo porque son muy long tail, no dejan de ser importantes los otros 50.000 que uno puede capturar. Ahí podemos encontrar ideas para mejorar y para optimizar nuestro contenido a partir de todas las herramientas que además venimos utilizando con Python. Bien, así que la idea es poder llevarte en este camino en el cual vas a estar aprendiendo a automatizar este proceso. También vamos a ver algunas consultas básicas de SQL para que aprendas a poder utilizar esa información que vas a estar extrayendo. Va a haber muchos volúmenes de datos con los que vas a empezar a trabajar. Dependiendo del sitio te puede pasar que extraigas hasta 1.000.000 de datos. Por consiguiente, también la idea es que puedas aprender a acceder de forma fácil a la información y estandarizar algunas consultas, ¿sí? Algunas queries relacionadas a MySQL para que cuando tengas que sacar algún reporte o alguna idea o algún insight de esa información lo puedas hacer. Este módulo particular a mí me encanta. Yo aprendí a programar primero en SQL, por lo tanto conozco y entiendo de la fuerza y la potencia que tiene el de trabajar con bases de datos relacionadas, y espero que puedas aprender y que lo disfrutes tanto como yo, que ganes una nueva herramienta y que sigas creciendo en este camino de convertirte en una lista de datos especialista en SEO. Así que sin más preámbulo, te espero en los próximos videos. Antes de comenzar a entender las bases de datos y cuáles son los principales conceptos básicos para poder trabajar con ellas, me parece interesante que resaltemos 3 beneficios puntuales de lo que estamos por hacer. Lo primero de todos, la construcción de un backup con respecto a nuestra información. Esto es muy útil por si recibimos algún ataque a nuestro sitio o si tenemos alguna penalización. Nosotros vamos a tener toda la información almacenada y administrada en una base de datos, que además, producto de esa base de datos, nos lleva a un punto 2, que es el de lograr una optimización en nuestros análisis. Naturalmente, tener toda la información almacenada, administrada y agrupada en un espacio nos da la posibilidad después, a posterior, de que cuando querramos construir diferentes tipos de análisis, lo podamos hacer de una manera más rápida, más óptima y también encontrando nuevas ideas que antes no estábamos viendo. Y finalmente, algo que me parece extremadamente potente y que es uno de los principios de las bases de datos que ya vamos a estar viendo, que es la posibilidad de poder relacionar con otras fuentes de datos. Imagínate por un segundo poder relacionar la data que extraes de Google Search Console con la Analytics o con la de PageSpeed. Ahora lo vamos a estar viendo igual. Es realmente increíble, ¿no? Porque uno de golpe puede recibir datos de diferentes fuentes de información, de Twitter, de lo que fuese, y empezar a construir distintos tipos de bases, o en definitiva lo que se llama también un warehouse. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué es una base de datos?
Bueno, es un conjunto de herramientas que nos va a permitir a nosotros almacenar y poder definir, analizar o realizar backups, como dijimos recién, copias de seguridad, sobre nuestra fuente de información, sobre nuestros datos. A mí siempre me resultó muy fácil y muy cómodo poder interpretar una base de datos como si fuese un montón de Excel. Un montón de archivos con miles de datos que los tengo almacenados, guardados en un espacio, en un lugar, en los cuales yo voy a intentar relacionar cuando se pueda esos diferentes tipos de archivos y a partir de eso construir un archivo final del cual voy a querer extraer ideas e información. Además también es importante destacar que cuando uno trabaja con bases de datos en general tiene muchísimos volúmenes de información, ¿ok? Y esto obviamente que nos permite una versatilidad y una facilidad a la hora de trabajar muchísimo más alta que cuando lo hacemos de manera individual en un Excel. Intenten, por ejemplo, trabajar con un archivo, si es que no les pasó ya, de 50.000, 60.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 de registros. Un solo Excel. Fíjense lo que le pasa a la computadora, cómo se cuelga. Bueno, una de las capacidades que tiene la base de datos de poder hacer eso por miles de cientos de datos y de millones, y de que no se te cuelgue y de poder trabajar de una forma mucho más cómoda, crear filtros, columnas, etcétera. Dentro de las bases de datos hay algo que se llama bases de datos relacionales, ¿sí? O relacional, que son con las que vamos a estar trabajando nosotros y tienen la característica de que pueden relacionarse entre sí, como bien lo define la palabra. En particular nosotros vamos a estar usando MySQL para trabajar con ellas. SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para trabajar con bases de datos relacionadas. Y para que entiendas un poco el esquema de cómo funciona esto, a la derecha podemos ver, en un caso, una tabla generada por Search Console, que muy bien podemos extraer nosotros a partir del API, que tendrá diferentes tipos de columnas, ¿sí? Esas columnas serían Date, Page, Impresiones y Clics. Luego tendríamos otra tabla, bien, en otro proceso distinto, que puede ser la de PageSpeed, para la cual vamos a estar teniendo información relacionada también a Date, a Page, pero en este caso vamos a tener las últimas dos columnas, ¿sí? O variables que van a representar datos de los Core Web Vitals. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una unión, un join entre toda esta información para poder tener una tabla final como la que se ve a la derecha, que es la de Date, Page, Impresiones, Clics y los dos Core Web Vitals que mencionaba anteriormente, necesitaríamos poder tener algo que las una, algo que las relacione, una key, básicamente, que en este caso son las que están pintadas de colores, que son la fecha y la página. Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener en una sola tabla, ¿sí? Final toda la información para poder trabajar, realizar consultas y extraer la información que necesitemos. Es importante entender, nosotros vamos a estar trabajando ahora en particular con la API de Search Console, principalmente porque dentro del universo de SEO considero que es la más importante, con la que debemos realmente manejar al 100%, trabajar, porque ahí está casi todo, realmente está casi todo. Entonces, me gustaría que podamos hacer foco en particular en esta API. Una vez que la entendamos, vamos a poder ir pasando a otras más adelante. Pero algo que tener en cuenta, muy importante a la hora de trabajar con esta API, es la diferencia que tenemos con respecto a la interfaz normal. Yo lo he mencionado en otros videos, pero una de las principales diferencias que vamos a encontrar es que en la interfaz normal solamente vamos a estar viendo hasta 1000 registros y cuando nos conectemos a la API tenemos la posibilidad de poder acceder hasta más de 50.000 registros diarios. La diferencia es abismal. Está claro que más de 49.000 registros de diferencia de alguna forma tienen que darnos más valor y eso es casi indudable, ¿no? Ahora bien, hay algo que se llama la tasa de muestreo que tenemos que tener presente a la hora de trabajar y de ir validando nuestros datos, que no es más ni menos que la diferencia entre la información que vamos a ver en la consola normal de Search Console cuando entramos a través del sitio y la que vamos a extraer mediante la API. Bien, esta tasa de muestreo en algunos casos puede ser hasta el 66% o más. Es decir, que lo que nos va a pasar es que vamos a ver que, por ejemplo, en la API tengamos un 66% más de impresiones y de clics que cuando lo veamos de la forma normal. Esta tasa de muestreo es un cálculo bastante sencillo. Simplemente lo que hacemos es sumarizar para un tiempo determinado, para un mes, por ejemplo, cuántas impresiones tenemos
y cuántas clics tenemos y hacer esa comparación en el mismo periodo de tiempo versus los del API. A partir de esa división nosotros vamos a poder encontrar cuál es esta tasa de muestreo. ¿Por qué ocurre esta tasa de muestreo? Bueno, porque cuando trabajamos con la API tenemos la posibilidad de acceder a keywords long tail. Algo que no suele pasar cuando nosotros trabajamos con la interfaz normal. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque hay que pensar que la interfaz normal es un dashboard. Y en algún punto uno cuando construye un dashboard, si es que lo hace para un cliente o para uno mismo, tiene un resumen, si se quiere, de la información que está visualizando. Si uno quisiera ir con mayor profundidad a la fuente de información, debería acceder a toda la base que hay detrás. Entonces, desde la premisa que uno piensa en que la interfaz que nos ofrece Google tiene que ser amigable para que nosotros podamos trabajar con ellas en el caso que no sepamos programar, tiene sentido que los datos no sean la totalidad en comparación a los que podemos extraer del API. Pero esta misma API también tenés que entender que es la que terminan utilizando SEMrush u otros tipos de software para poder construir las soluciones que a posterior y después te terminan vendiendo con el valor agregado que ellos le ofrecen. Podemos esquematizar esta situación de la siguiente forma. A la izquierda, en el círculo, tenemos un solo conjunto de datos, ¿sí? En realidad, que representan, por ejemplo, a 120.000 impresiones para un sitio web determinado, a modo de ejemplo. Lo que vamos a ver en la consola de Search Console son los datos pintados en celeste. Como bien te darás cuenta, es un pequeño muestreo del total de esa información. Y cuando nosotros accedemos a través de la API, podemos ir a ver la totalidad de los datos, ¿sí? No solamente los que están pintados en celeste, sino también los que están pintados en verde. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con la API de Search Console? Siempre vamos a estar encontrando... ¿Vamos a estar pudiendo validar todos aquellos datos? La respuesta es no. Y esto a mí me llevó muchísimo tiempo a entenderlo y poder comprenderlo. Realmente pasé meses para poder interpretarlo. De hecho, hablando con uno de mis alumnos, pudimos descularlo. Más bien, él pudo construir una solución que espero que pronto la esté compartiendo dentro de la comunidad. Y el problema acá radica en que la protección de datos, para la cual estamos obviamente sometidos, lo cual es correcto, ¿no? A través del consentimiento que ofrecemos de nuestra información, la API es como que nos pone una restricción. Si nosotros queremos acceder a info a determinados niveles de dimensiones, como por ejemplo query y page, poder establecer esa relación de pares, que ya vamos a estar viendo en un rato, naturalmente por atrás hay información privada de los usuarios. Entonces, si bien vamos a poder extraer un montón de información, muchas veces nos va a pasar que cuando querramos hacer ese match con la información que extraemos a nivel country, por ejemplo, o a nivel fecha, no va a ser un match perfecto. ¿Se entiende por qué? Porque justamente es esto, es como que Search Console te permite, a través de la API, poder extraer información si querés la totalidad. Pero siempre que estés utilizando dimensiones que no tengan intervenidas protecciones de datos. Si vos querés sacar la info a nivel date o a nivel dispositivo y la validas contra Search Console, contra la interfaz normal, vas a ver que en general la diferencia quizás no sea tanta. Pero cuando te pongas a trabajar con los datos a nivel query y page, ahí la información sí va a variar. Va a variar bastante. Es por esto que te digo, es como solamente te permiten acceder a información de las cuales las personas dieron su consentimiento. ¿Eso quiere decir que no sea útil? No, para nada. O sea, estás accediendo a miles y miles de datos que antes no accedías. Simplemente tenés que tener en cuenta que hay un montón de información que todavía no podemos ver, pero producto simplemente de las cookies y de la protección que Google nos termina ofreciendo. Uno podría de todas formas hacer una extrapolación, si se quiere, de esa info. Es para hablar en otro video y en otro tema. Pero en particular con los datos que nos ofrecen estamos más que suficientes. Otra cosa que también es importante y es súper interesante de tener en cuenta a la hora de validar es que cada vez que extraigamos información del API a nivel query o a nivel page, la coincidencia con respecto a la interfaz debería ser casi total, ¿sí? Cuando analizamos una query en particular, query 1 para un periodo determinado, para un país determinado, un dispositivo determinado y lo comparamos con la interfaz,
esa query, el valor debería ser 99% el mismo. Lo que nos puede pasar es que en la sumatoria de los valores de la API no coincidan con la plataforma, con el dashboard de arriba de Search Console. Bien, y eso es por lo que les estoy mencionando de que hay protección de datos. Ahora bien, si de golpe accedemos a la info a nivel page o a nivel solamente date o a nivel solamente device o country, hasta inclusive tengamos más información muchas veces que propiamente en la interfaz de Search Console. Esto es una aclaración para que a la hora de trabajar nadie sienta frustración o que está extrayendo mal los datos. Simplemente hay que entender el negocio y el contexto puntual con el cual está trabajando para saber por qué los datos no siempre van a ser los mismos y van a coincidir. No es que estén mal, de nuevo, son formas de verlos distintos producto de las dimensiones. Uno tiene un tipo de objetivo y en otro vamos a encontrar otro. Cuando extraemos información a nivel query y a nivel page, posiblemente lo que estemos buscando es lograr una mejora en la optimización de nuestro contenido, encontrando URLs, pares de URLs y de keywords, en los cuales tengamos una oportunidad de mejora, gracias a que de golpe encontramos que tienen un nivel de impresiones muy alto y un nivel de clics muy bajos, y esa versatilidad es mucho más fácil construirla a través de Python y con la API que si lo queremos hacer en la interfaz. O también si de golpe queremos hacer una unión, un join entre esta información y la analytics para ver si, por ejemplo, la inversión que estamos teniendo en determinadas keywords en pauta vale o no vale la pena. Para ese tipo de cosas, esto es increíblemente útil y realmente se puede sacar muchísimo valor. Bien. A partir de ahora vamos a estar construyendo un roadmap, ¿sí? Para poder generar lo que venimos a hacer en este módulo, que es la automatización de la extracción de la info Google Search Console. Y este roadmap va a contar de 6 pasos. Bien. El primero vamos a instalar MySQL usando SAMP, que es un servidor simplemente de web local. Luego vamos a crear a través de Jupyter de Python nuestra base de datos en MySQL, conectándonos a través de la API de MySQL, que en realidad con una librería propiamente de Python que se conecta a la API. Luego vamos a acceder a la información de Search Console y bajar toda la data histórica de los últimos 16 meses. A posterior a eso realizaremos una carga de dicha información sobre las bases creadas en el punto 2 que mencionaba. Luego vamos a modificar el script para que esa automatización quede de forma tal que la subida se pueda realizar diaria. Y por último vamos a utilizar el programador de tareas de Windows para poder construir una automatización y que nosotros simplemente nos concentremos a posterior en explotar los datos y no tener que estar extrayéndolos. Así que sin más preámbulo, nos vamos a estar metiendo directamente a trabajar con el script. Lo primero que vamos a hacer entonces es descargarnos este servidor web de SAMP. Tenemos la posibilidad de hacerlo tanto para Windows como para Linux, como también para Mac, dependiendo del sistema operativo con el que trabajes. En mi caso es Windows, así que me descargué la última versión disponible. El sitio para poder descargarlo es el que está aquí arriba, lo podemos ver. Una vez que lo descarguemos, lo vamos a instalar. Su instalación es súper fácil, por eso un poco voy a obviar esa parte del proceso. No es nada diferente a ninguna instalación de ningún programa, simplemente se los va a estar guardando en sus archivos de programa, en el disco C posiblemente, y a partir de ahí van a poder acceder mediante el icono de SAMP, que es a la interfaz. Bien, lo que nos permite hacer esta interfaz es trabajar con una cierta cantidad de módulos que tiene a disposición SAMP. En particular, a nosotros nos va a importar el de Apache y el de MySQL, ¿sí? Una vez que tengamos ya instalado esto, lo que vamos a estar haciendo es ir a ver de qué se trata MySQL. Muy bien, una vez que ya tengamos instalado y administrado y autorizado el SAMP con Apache y con MySQL, vamos a venir a abrir a nuestro navegador, ¿sí? El Google Chrome o el con el que estemos trabajando, y vamos a pasarle la dirección siguiente, que es la de localhost/phpMyAdmin sin el punto, y automáticamente nos va a traer al entorno de MySQL, ¿sí? Es una interfaz bastante sencilla. Ahora vamos a estar viendo en un ratito cuando creemos las bases de datos, pero básicamente acá podemos configurar el idioma, podemos
ver a la izquierda las diferentes tablas que vamos a ir creando en nuestras bases de datos. Tenemos un panel acá arriba que nos permite programar en SQL. Vamos a ver algunas sentencias básicas para poder trabajar con la información. Nos permite exportar, importar y hacer diferentes tipos de configuraciones. Pero en particular nosotros vamos a trabajar en la parte de bases de datos y en la de SQL cuando realicemos nuestras diferentes consultas. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a Jupyter, vamos a tener nuestro notebook, a descargarlo, el que te voy a estar dejando para que trabajes. Y lo primero que hay que hacer es importar nuestra librería de pymysql.cursors. Para eso previamente va a haber que instalarla. Recordá que lo podés hacer desde la consola de navegación. Vayamos entonces a nuestro notebook en Python, en Jupyter, para poder trabajar y crear primero, en nuestro paso número 2, las bases de datos para las cuales después vamos a estar haciéndoles un update de la información. Lo primero, vamos a tener que instalar la librería de PyMySQL. Para eso vamos a abrir la consola de Python para poder instalar, que nos proporciona el entorno de Jupyter. ¿Cómo vamos a acceder a esa consola? Inicio, vamos a escribir prompt, así como lo escribo acá. Esto nos va a abrir una consola y vamos a tener que escribir lo siguiente para poder instalar la librería de Anaconda. Bien. Le vamos a pasar el parámetro que te dejo acá. Conda install Anaconda PyMySQL. Es un comando de la consola que nos permite de esta forma poder instalar la librería. Le vas a dar a Enter, yo ya la tengo instalada, y te va a preguntar un momento si aceptas o no la instalación del paquete. Vas a darle a la tecla Y, que representa Yes, y a partir de ahí ya vas a poder estar utilizando sin ningún problema la librería de PyMySQL, ¿sí? Asegúrate de que cuando la hayas instalado, vengas al kernel, resetees este kernel de trabajo, le des un restart. Y una vez que ya lo tengas reseteado, vas a poder importar la librería como yo sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a conectarnos a MySQL. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear una conexión. Para eso tenemos que pasarle esta sentencia que lo que hace es conectarnos a MySQL directamente. Y una vez que estemos conectados, que generamos esta apertura, vamos a crear una tabla. La idea básicamente es hacer una copia de seguridad de Google Search Console. Por lo tanto, vamos a crear una base de datos con ese nombre porque tiene criterio, ¿no? Siempre que uno construya bases de datos, está bueno, al igual que cuando generamos data frames o cuando construimos diferentes tipos de variables, tratamos de que eso tenga representación con respecto a la info que está dentro. Por consiguiente, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que yo la estoy llamando, en este caso, Google Search Console-DB. Lo que nos permite hacer, en este caso, la conexión y cursor es poder ejecutar sentencias de MySQL dentro de Python. Este create database es una sentencia que se utiliza dentro de MySQL acá para poder crear bases de datos. Lo que nos permite hacer esto es que desde Python lo podamos hacer. Una vez que lo hayamos corrido y la tengamos creada, vamos a establecer una conexión para poder construir los distintos campos dentro de esta tabla, dentro de esta base, para los cuales después vamos a ir haciéndoles un upgrade con la info de Google Search Console. Para eso, en el parámetro de DB que tenemos dentro de Connect, vamos a pasarle el nombre de la base de datos que acabamos de construir. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es decirle: ok, quiero que te conectes a la base que acabaste de crear, y le vamos a pasar un segundo parámetro que es el de cursor class, que lo que nos permite es poder interactuar con la base y que de esa forma nosotros desde Python podamos trabajarla en formato de diccionario, así que nos devuelva un diccionario para poder trabajarla. Entonces, un poco repasando lo que hicimos hasta el momento, nos bajamos AMP. Una vez que nos bajamos AMP, habilitamos Apache y MySQL. Una vez que habilitamos Apache y MySQL, fuimos a entender un poco de qué se trataba la interfaz. Una vez que interpretamos y entendimos la interfaz, cuáles son las cosas que
que podíamos hacer en un pantallazo muy general. Creamos una conexión con MySQL desde Python para poder trabajar y realizar diferentes tipos de consultas. Creamos una tabla con la sentencia donde se llama la misma Google Search Console-DB. Y finalmente establecimos una conexión con esa tabla de datos construida anteriormente. En el próximo video vamos a estar viendo cómo generar las distintas variables que van a estar adentro de esta tabla, de esta base de datos, y cómo a posterior vamos a hacer una descarga de la información de Google Search Console para poder ir haciéndole el upgrade. Así que te espero en el próximo video. Muy bien, una vez que tenemos instalado a PyMySQL, vamos a importar la librería. Vamos a conectarnos a MySQL, ¿sí? Creando una variable que se va a llamar Connection. Esto nos va a permitir tener una conexión directa con MySQL, ¿sí? Que la hemos creado, que tenemos acá la pestaña abierta. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, en verdad, no una tabla. Bien, dentro de esta base de datos nosotros vamos a ir construyendo nuestras diferentes tablas de Search Console con las que vamos a estar trabajando. Para eso yo la llamé, esperen que no me conecte, ahí está. Para eso yo la llamé Google Search Console-Database, que va a ser la tabla donde van a estar justamente lo que acabo de mencionar, la base de datos donde van a estar todas las tablas. De hecho, si le damos F5 o la actualizamos, fíjense arriba acá a la izquierda, Google Search Console Database. Acá adentro van a estar todas nuestras tablas, que todavía no tenemos nada cargado porque obviamente no empezamos a hacerlo. Fíjense que siempre, algo que es muy interesante cuando uno se conecta a MySQL desde Python, tiene que entender que está abriendo y cerrando conexiones con los puertos que tenemos abiertos para poder justamente tener una conexión y interactuar con ella. Por lo tanto, siempre es muy recomendable que al finalizar de hacer algún tipo de acción con MySQL, usemos el connection.close, que es para cerrar ese puerto y que no quede abierto, digamos, por cualquier cosa, simplemente, que pueda llegar a suceder. De todas formas, yo acá lo hice como para que vean el ejemplo de cómo hay que cerrar una conexión cuando trabajemos en contacto con MySQL. Vamos nuevamente a conectarnos. Otra vez vamos a usar el PyMySQL.connect, que es el mismo que habíamos generado acá arriba. La diferencia es que ahora le vamos a pasar como conexión con la base de datos de Google Search Console que acabamos de crear previamente. Y además vamos a pasarle otro parámetro que nos va a servir para poder interactuar con la base, ¿sí? Y que nos dé como respuesta un diccionario para que trabajemos con la misma. Entonces, para recapitular un poco, primero importamos la librería de PyMySQL, luego nos conectamos a MySQL, ¿sí? Una conexión simple, nada más, a ninguna base de datos. Luego lo que hicimos fue crear una base de datos con el nombre Google Search Console-DB. Fíjate que acá lo que nos permite de interesante esta conexión con MySQL, esta librería, es poder usar el lenguaje de programación de SQL dentro de Python. De hecho, esta sentencia de create database es la que se utiliza acá adentro si queremos nosotros crear una base de datos nueva. Luego cerramos la conexión, volvimos a establecer una nueva y a partir de esa creamos una conexión directa con esta tabla con esta base de datos que habíamos generado. Ahora que tenemos nuestra base de datos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Generar tablas para ir agregándolas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la conexión ya está establecida. Por lo tanto, todo lo que hagamos a posterior, MySQL va a entenderlo que va a estar hecho sobre la base de datos esta que construimos de Google Search Console-DB. Entonces, lo primero que hacemos es una conexión con cursor y dentro de la variable de SQL query vamos a crear nuestra tabla con los mismos comandos que habíamos hecho anteriormente. Fíjate que es un create table if not exist, es decir, si no existe el nombre de esta tabla, créamela, ¿sí? Esto es para que no haya ningún tipo de error a la hora de construirla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasarle las variables que queremos que tenga MySQL. En este caso, la tabla dentro de MySQL. ¿Cuáles van a ser? Date, query, page, device, impresiones, clicks, CTR y finalmente position. Fíjate que ahora vamos a ver con un poco más de detalle algunas cosas de SQL, pero nos permite, cada vez que hacemos la creación de una variable, indicarle qué tipo de formato queremos para ella.
ya directamente al momento de subir la data, nosotros le estamos informando, ok, quiero que la columna date sea en formato de fecha, la columna query en formato de texto, la columna de page, texto y así sucesivamente. Por ejemplo, para CTR y para position les pedimos ciertas cantidades decimales antes y después, cierta cantidad de números antes y después de los decimales. Esta primera base de datos que construimos es para hacerlo a nivel query y page. Va a haber una segunda base a nivel query únicamente, en donde vamos a pasarle las columnas de date y page. Las restantes de impresiones, click, CTR y position van a ser las mismas. Alguien podría preguntarme por qué solamente haces estas dos y no haces más, porque en este caso puntual lo estoy haciendo. Va a depender del negocio, del cliente, de los recursos que tengas para almacenar información, de un montón de cosas que dependen, digamos, justamente de esta creación de datos. Bien. Te puede pasar también que de golpe tengas un cliente muy grande con el que estés trabajando, un sitio muy grande, entonces necesites crearte muchas tablas más chicas con muchos filtros para poder ir levantando la información desde Python y desde Google Search Console. O en este caso es un sitio súper chiquito que estoy usando de muestra, muy nuevo, de hecho. Por lo tanto, con crear estas dos tablas me viene genial. Además, yo después lo que quiero hacer es generar una unión, una intersección, un join entre ellas dos para poder establecer una relación de cada par query page justamente a una page. Y acá capaz no estás entendiendo muy bien, te estás confundiendo. Bueno, vamos de nuevo. Lo que quiero hacer es establecer una relación entre la primera tabla que tengo query y page y esta segunda que tengo solo a nivel page. ¿Por qué? Bueno, porque acordate que la que es a nivel query page tiene un nivel agregado muy grande. O sea, para cada par de URL y query te va a estar dando una fila. Al mismo tiempo, como te mencionaba en el video anterior, donde te cuento de algunas diferencias dentro de la API de Google Search Console, muchos de esos datos a nivel query page reales, digamos, no van a estar. ¿Por qué? Por protección de datos. Es decir, si existiesen 1 millón de datos, quizás solo tengamos 300.000, por decir un número cualquiera, o 400.000. No lo sabemos. A priori, claramente es mucho más que la información que podemos ver propiamente en la interfaz. Ahora, cuando extraemos la data a nivel page, sí podemos extraer la totalidad de impresiones y de clics, lo cual no pasa de nuevo cuando lo hacemos a nivel query y page. No quiero que te confundas, cuando veamos las tablas lo vas a entender con un poco más de precisión, pero simplemente por eso es que estoy realizando estas dos tablas, para después poder hacer una unión entre ellas y poder mostrar y entender cuál es la relación entre cada URL y todas las queries que podamos establecerle. Una vez que tenemos la creación de nuestras bases de datos, lo que vamos a hacer es conectarnos a Google Search Console. Primero vamos a importar las librerías. Ya he contado en otros videos cómo es que nos tenemos que conectar, qué significa cada una de las librerías y qué es lo que tenemos que hacer. Así que en este caso no voy a hacer mucho hincapié puntualmente en lo que estamos haciendo. Simplemente voy a hacer un repaso. Vamos a crear nuestras credenciales. Vamos a generar vamos a ejecutar un request con respecto a Search Analytics, que es donde podemos extraer la info. Vamos a construir una función para poder trabajar con las fechas más adelante. Luego vamos a extraer la data a nivel page. Esta es la data histórica, ¿sí? Para este sitio en particular. Fíjense que yo estoy extrayendo información desde el septiembre del 2021 hasta enero del 2023. Son casi 16 meses, ¿sí? Es decir, fíjense toda la información que uno puede extraer y que le permite sacar Google Search Console. Luego algunos parámetros que no, ya los he contado en otro video, pero vamos a repasarlos brevemente. Va a haber un máximo de filas para el cual yo le voy a decir a Search Console que itere, digamos. En realidad se lo voy a pasar como parámetro dentro de una de las variables, que es el de row limit. ¿Por qué? Porque Search Console me dice, está todo bien, yo te permito que saques información, pero solo vas a poder sacar hasta 25.000 registros por cada request. Cada vez que me toques la puerta, yo te voy a dejar sacar 25.000 registros. Si querés, puedes tocarme la puerta más veces. No tengo problema, te voy a seguir dando 25.000 registros. Pero en algún momento te voy a cortar. ¿Y cuando te corto? Cuando llegamos al 1 millón, ¿sí? Por eso acá hay un 40. Lo que le estoy diciendo con este ciclo while es que vaya recorriéndome de 25.000 en 25.000 hasta 40 veces. Si se pasa a las 40, el ciclo while va a cortar. Alan,
¿Va a recorrer 40 veces? No. O sea, la realidad es que en general el sitio muere en 50.000, 60.000, 80.000 registros. Y además todo lo que venga después ya no suele ser tan relevante. 100.000 en un extremo. Pero la posibilidad siempre está, uno nunca sabe. Así que por eso es que está la construcción de este parámetro. Es decir, que si hacemos 25.000 por 40, el resultado es 1.000.000. Hasta 1.000.000 de registros, según algunas documentaciones de Search Console, deberíamos poder extraer. De nuevo, en general, no va a ser mayor a 50.000, a 60.000 o 80.000. Todo lo que venga después de ahí no debería tener tanta importancia, pero es simplemente para que el código no crashee, no rompe y se pueda ejecutar sin ningún tipo de problema. Luego acá, como siempre, vamos a ir a acceder al leccionario y extraer la información y construir nuestro data frame. Vamos a ver qué es lo que tenemos adentro. Date, page, impresiones, click, CTR y position. Toda esta información es la que nosotros tenemos que levantar dentro de la base de MySQL a nivel page. Fíjense que hay 5.735 registros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer recién, pero en este caso para query y para page. Vamos a ver qué es lo que tenemos adentro. Tenemos a nivel fecha, a nivel query, a nivel URL, a nivel device, impresiones, click, CTR y position también nuevamente. Perfecto. Vamos a cerrar esto y a cerrar esto. Es importante entender que cuando creamos estas columnas tengan coincidencia con el orden que le dimos a MySQL. ¿A qué me refiero con coincidencia? Que si primero pusimos date en una de las tablas, entonces cuando vamos a hacerlo acá, pongamos también date, no pongamos query, porque si no se van a subir datos cruzados o nos va a tirar error porque no es compatibilidad con los mismos segmentos. Ahora bien, antes de seguir, vayamos a validar las tablas que creamos. Fíjense que acá tenemos a Google Search Console Database, esta es nuestra base de datos. Las tablas no están creadas porque no le di a ejecutar. Voy a volver arriba, le voy a dar a ejecutar y me tiene un error porque está cerrado, claramente que cerré la consulta. Vamos a volver a conectarnos. Generamos la conexión. Ahora sí, creamos nuestras dos tablas. Fíjense que no arrojó ningún error. Volvamos a PyMySQL, actualicemos y listo. Miren, acá están las dos tablas, Google Search Console Backup y Google Search Console Page. Si nos fijamos en la primera, tenemos la columna Date, Query, Page, Device, etc. Y en la segunda, a nivel Date y Page. Nuevamente, como les decía recién, validen que cuando ahora levantemos la información de Python, siempre sea el mismo orden que estas columnas, ¿ok? Un error lo puede cometer cualquiera, no pasa nada. Si llega a suceder eso, lo que tenemos que hacer es borrar la tabla. ¿Sí? ¿Cómo podemos borrar la tabla? Vamos a venir a Google Search Console, por ejemplo, la seleccionamos, vamos a operaciones y abajo de todo le vamos a dar a borrar la tabla y nos va a estar borrando. O en su defecto, si nos confundimos con el update de los datos, podemos truncarla, es decir, vaciar la tabla o con un delete from directamente. Bien, vamos a volver a Python. Ya tenemos nuestras dos tablas, ahora es el momento de la verdad. Vamos a hacer una actualización sobre estas bases de datos. Para eso vamos a importar la librería de SQL Alchemy. Vamos a directamente generar una conexión con cada una de estas tablas, ahora no con la base de datos, y le vamos a pedir que, dado el data frame que acabamos de generar y construir, se conecta a SQL y que le haga un update o un append sobre esos datos, ¿sí? Vamos a darle Enter. Acá nos arroja un error. Vamos a ver qué puede estar pasando. Bien, este tipo de error que estamos viendo acá es por lo que les acabo de decir exactamente. Porque hay el nombre de alguna de las columnas no está coincidiendo con el nombre de lo que tenemos en la base de datos. En este caso, nosotros estamos con Data Query Page. Este caso viene perfecto para entender por qué hay que validar las cosas. Tenemos URL, ok. ¿Y qué tenemos acá? Nivel page. Por eso nos está arrojando error. URL, page. Vamos a corregirlo ahora. Yo igual en el script ya se los voy a dejar solucionado. Vamos a hacer un punto column. Un punto rename. Column. Igual. Y vamos a renombrar la columna de URL. URL, vamos a llamarla page. Perfecto, vamos a cerrar la llave, vamos a hacer un inplace igual true para que ya quede guardado. Me faltó un de query columns. La S me faltó, ahí está. Perfecto, listo.
Ahora si venimos a ver arriba, def query page, ya está con el nombre de page. A ver si esto debería funcionar. Perfecto. 29.007 registros fueron los que se cargaron en la base. ¿Cuántos registros teníamos acá? 29.007. Excelente. Ahora vayamos a validar entonces si se actualizó en la tabla. Era Google Search Console Backup. Perfecto, excelente. Ya tenemos todos nuestros datos en la base de datos, nuestra primer base de datos construida con Google Search Console para las variables de date, query, page, device, impresiones, click CTR y position. Pero como no nos conformamos, vamos a ir por una segunda tabla. Veamos si funciona y si está bien el nombre de la variable o si nos tira error nuevamente. Perfecto, se ve que en este caso la tabla estaba bien. Nos conectamos a Google Search Console, pero a la tabla de page, a la que es únicamente por page, y nos levantó 5.735 registros. Bien, vamos a validar que eso estaba bien. Perfecto, perfecto la cantidad de registros. Ok, ahora vayamos a ver si en MySQL esto se cumple. Excelente, ya tenemos nuestras dos tablas. Perfecto, perfecto, perfecto. Validemos que está bien. Impresiones mayor a clics. Esto tiene criterio, la position. Excelente. Ya tenemos la información almacenada histórica en una base de datos para Google Search Console en MySQL. Quiere decir que pase lo que pase, se cae el mundo, vos ya tenés la información guardada en MySQL de tu sitio web, ¿ok? A nivel general y a nivel page. Podés crearte otras tablas de la misma forma en la que lo hicimos, a nivel query o a nivel lo que necesites, con los filtros que vos quieras. Siempre procura mantener la relación de la cantidad de variables que le estés poniendo a MySQL con lo que le estés poniendo a Python. Si vas a aplicar filtros en Python, tenelo en cuenta después al nombrar las columnas para posterior no confundirte. De todas formas, yo te recomiendo siempre que hagas foco en una tabla al principio, 2, 3 como mucho, no más de eso, y que te familiarices con la interfaz, que te familiarices con los datos, que te familiarices para poder trabajar y hacer consultas. Vamos a estar viendo en los próximos videos cómo hacerlos. Por ahora el próximo paso es lograr automatizar esto para que no tengamos que hacerlo a mano nosotros, así que te espero en el próximo video directamente para trabajar con el último paso de todos, que es la modificación del script para automatizar Google Search Console y próximamente el programador de tareas. Nos estamos viendo. Muy bien, estamos entonces de vuelta con nuestra automatización de las bases de datos de Google Search Console que acabamos de crear anteriormente. Como aclaración, estaba revisando el video y el nombre de una de las columnas estaba mal. De nuevo, por eso hay que fijarse cuando uno sube la data. Tenía el nombre de device en vez del de country. Así que de todas formas yo ya se lo modifiqué en el propio script, así que no tendrías que tener ningún problema. Pero de todas formas, si querés validarlo cuando estés subiendo los datos, te recomiendo que lo hagas. Ahora bien, ¿cómo automatizamos todo este proceso? Bueno, es bastante similar a lo que venimos haciendo, solamente que tenemos que hacer algunas modificaciones sobre nuestro script. Lo primero que vas a notar es que dentro de Jupyter, donde estoy acá trabajando, la interfaz digamos, del script que estamos viendo es un poco distinta, ¿no?, a lo que teníamos anteriormente en Google Search Console. Y eso principalmente es porque acá tengo un archivo .py, fíjense, .py, y acá tengo una extensión .ipynb, ¿sí? La diferencia es que esta segunda, la de IPythonNB, está construida para poder trabajar únicamente en el entorno de Jupyter, y el de .py uno lo puede leer en cualquier entorno, es como el código crudo si se quiere. Entonces necesitamos nosotros crear un archivo .py. ¿Cómo hacemos un archivo .py? Yo se los voy a dejar igual para que lo descarguen, es decir, no va a hacer falta que lo hagan, pero para que lo sepan, cuando crean un nuevo notebook, ¿sí? Fíjense que ya viene por defecto con este formato. Pueden hacer un rename y le pueden poner .py. Le dan a rename, listo. La próxima vez, si lo cierran y lo vuelven a abrir, el formato va a ser similar al que les acabo de mostrar acá, el automatizar. Entonces tenemos que pensar un poco la lógica de lo que estamos por hacer, ¿no? Bien. Nosotros necesitamos que todos los días la información se vaya levantando y se vaya cargando en la base de datos que ya muy bien estuvimos viendo hace un ratito, que creamos y que generamos primero todos los datos históricos
de nuestro sitio web. Ahora quiero que eso pase todos los días sin necesidad de yo tener que estar entrando todo el tiempo a hacerlo. Bueno, para eso hay lo que se llama automatizador de tareas de Windows, que nos permite automatizar un montón de tareas. Entre ellas, ejecutar scripts de Python, ¿sí? O de lo que nosotros queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear primero la lógica de lo que queremos que eso se ejecute, de manera tal que no se rompa el script, esté cumpliendo con todas las condiciones de autorización, de credenciales, de subida a MySQL, etcétera, para que después justamente termine de correr, se suba la información y nosotros vayamos a explotarla directamente a MySQL. Entonces, ¿cómo sería la modificación de este script? Es bastante similar. La primera parte va a estar compuesta de importar las librerías. Esto se mantiene, acá no se toca absolutamente nada. Va a haber una parte en la cual creamos las credenciales. Tenemos acá, vamos a poner un poco más de zoom, tenemos nuestro request a Google Search Console, se mantiene. La función para la fecha, lo mantenemos. Primero vamos a extraer la información de la API a nivel page. Fíjense que acá van a poner su dominio, todo lo mismo de siempre. Primer diferencia que vamos a encontrar, inicio y fin de fecha. Anteriormente nosotros se las estábamos estableciendo, le pusimos desde septiembre de 2021 hasta enero. Ahora le vamos a indicar que queremos que el inicio de la fecha sea la actual menos 4 días. Este menos 4 días es el espacio que siempre tratamos de dejar por la actualización que tardan en hacerse en Search Console. Si consideras que puede ser menos, puedes modificárselo por 3, por 2 o por 6, por lo que desees. Y el fin de fecha que va a ser igual que el principio de fecha porque el script se va a ejecutar únicamente para ese día en cuestión. De nuevo, estos dos campos son totalmente modificables. Si después cuando vos hagas la automatización de este video, cuando hagas la automatización del script, tenés pensado quizás que corra una vez por semana. Como en mi caso va a ser todos los días, necesito que el principio y fin de fecha sea el mismo. Al mismo tiempo, acá hacemos algunas modificaciones para que lo transformamos, para que lo lea como un string, le damos el formato que nosotros queremos. Después lo volvemos a modificar, lo pasamos acá en la variable start date y end date. Son las únicas variaciones que tiene el script con respecto a todo lo demás. Y que no hace falta volver a crear las bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener la actualización de la tabla a nivel page, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Ya va a estar cargada la librería, lo hicimos al principio de todos. Luego vamos a extraer la información del API a nivel page y query. Y luego otra vez vamos a actualizar la tabla a nivel page y query. Bien, esta última. Si vos tuvieses más tablas, este proceso debería alargarse y seguir agregando tantas tablas como tengas. Ahora bien, para que esto ocurra, inexorablemente, MySQL debería estar conectado. ¿No es así? Ok, es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir algo, tenemos que generar algo para que a partir de XAMPP, este servidor web que utilizamos, se inicie automáticamente cuando arrancamos con Windows. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestros archivos de programa, a nuestro equipo. Seguramente lo hayas instalado en tu disco local C. Vas a ir a la carpeta de XAMPP. En la carpeta de XAMPP vas a ir a XAMPP Control, vas a darle botón derecho, vas a ir a crear acceso directo. Se te va a crear un acceso directo de XAMPP. Le vas a dar cortar, copiar, lo que quieras. Cortar o copiar también, o control X. Y vas a ir Windows, la consola, CMD, símbolo del sistema. No, perdón, discúlpame, la consola no. Vamos a ir a la tecla Windows y R, ahí está, para abrir el ejecutador de programas. Y vas a escribir shell, así como suena, shell .startup, que es para poder abrir la carpeta en la cual nosotros tenemos a Windows, ¿sí? Y le indicamos qué programas queremos que se inicien cuando arranca la computadora. Una vez que tenemos esto, vamos a traspasar el acceso directo. Fíjense que yo ya lo tengo hecho, porque lo hice ayer a la noche. Una vez que tenemos el acceso directo, vamos a apretar la tecla de Windows y R al mismo tiempo. Bueno, ahí está. Se nos va a abrir el ejecutador de programas. Vamos a escribir shell, S-H-E-L-L, .startup. Le vamos a dar a aceptar y nos va a abrir una carpeta en la cual nosotros vamos a poder dejar el archivo, esta copia del acceso directo. Lo vamos a transportar aquí
y ya vamos a tener el iniciador de SAMP. Una cosa a tener en cuenta que no he mencionado y que hay que hacer: antes de todo esto, uno debe ir a SAMP Control, ejecutar como administrador. ¿Sí? En la ejecución como administrador van a ir a configuración, van a seleccionar Apache y MySQL, que son con los que tenemos que trabajar, y le van a dar a Save. Entonces lo que le estamos diciendo es que se abran, estos son los dos programas que queremos que se abran a la hora de que se inicie Windows. Le vamos a dar Quit, lo vamos a cerrar. Ya hicimos la copia de nuestro acceso directo a la carpeta del menú de programas de inicio. Lo que vamos a estar viendo ahora es cómo automatizar la tarea. Estamos entonces en la parte ya final, no queda nada para terminar de poder automatizar toda nuestra base de datos y a posterior hacer distintos tipos de consultas sobre las mismas bases. Para eso lo que vamos a hacer es ir al inicio, escribir tareas, donde tenemos el programador de tareas, le van a dar clic y se les va a abrir esta interfaz, ¿sí? Que es el programador de tareas. Van a ir arriba a la derecha a crear tarea básica. Van a escribir un nombre, por ejemplo, Google Search Console. En la descripción puede ser automatizar base de datos. Ahí está. Le van a dar siguiente. Les va a preguntar cada cuánto quieren que se inicie la tarea. Como construimos el script, por la forma en la que lo hicimos, lo que les mencionaba con respecto a la fecha, tiene que ser diariamente. Si por algún motivo hicieron alguna modificación para que les extraiga la data de la última semana, por ejemplo, entonces hay que hacerlo semanal, ¿ok? De nuevo, como le dice diariamente, va a tener que ser de esta forma. Van a elegir la fecha a partir de cuándo quieren que sea y qué periodo necesitan que se repita. En este caso, cada un día. Pueden elegir un horario también. Acá les recomiendo que la tarea, dependiendo de la computadora que cada uno tenga, y esto es otro tema interesante, ¿no? Que hay que hablar, porque la realidad es que la base de datos que uno está almacenando ocupa un espacio, y obviamente que si uno lo hace local, en este caso con MySQL, va a ocupar espacio de la memoria de uno. Por eso también hay que tener en cuenta cuando uno construye las bases, si lo va a hacer sobre algo virtual o sobre algo físico. Ya voy a hablar un poquito más adelante cuando termine el módulo al respecto de esto. Pero lo que quería mencionarles es que busquen un horario en el cual generalmente ustedes no les incomode, digamos, que se ejecute esta tarea. Igual no les debería molestar a lo que hagan habitualmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los días a las 8:47 de la noche, por ejemplo, del 11 de enero del 2023, se les va a estar ejecutando esta tarea. Y se va a repetir cada un día. Le van a dar siguiente. Como acción van a poner iniciar un programa, que es lo que nos va a estar pasando. Y acá es la parte, digamos, importante que hay que prestar un poco de atención. Nos pregunta qué tipo de script o programa queremos ejecutar. En nuestro caso es Python, pero tenemos que saber la ubicación donde está Python. ¿Cómo sabemos la ubicación? Vamos a Windows, de nuevo, CMD, que es el símbolo del sistema para poder hablar con la consola. Y vamos a escribir where, espacio, Python. Y acá nos va a decir la ubicación de dónde está nuestro archivo Python instalado, ¿no? O sea, Python en sí como programa. Van a hacer un control C, esto ya lo pueden cerrar, y van a pegar la dirección acá. Después nos pide el argumento del nombre del ejecutable y la carpeta en donde está. El nombre del ejecutable ustedes ya lo tienen porque se lo descargaron, que es Google Search Console, ahora no recuerdo bien, pero si no me equivoco, es automatizar Google Search Console.py. Entonces van a poner automatizar-Google Search Console.py. Si le cambiaron el nombre, obviamente lo van a modificar acá. Y nos falta saber la ubicación del archivo. ¿Cómo sé dónde está guardado este archivo? Bueno, de nuevo, vamos a inicio, escribimos el archivo, botón derecho, abrir ubicación del archivo. En mi caso está en la carpeta de Data Analyst SEO, base de datos. Acá tengo guardado el archivo. Les recomiendo a ustedes que también lo guarden en una carpeta donde lo van a dejar. Si lo tienen en descargas, sáquenlo de ahí y pónganlo con sus scripts con los que trabajan habitualmente, o una carpeta donde sepan que de ahí no se va a ir. Van a venir a la parte de la barra de acá y van a copiar y pegar esta dirección. Lo vamos a cerrar. Vamos a pegarlo en la parte de iniciar en, que es la carpeta. Siguiente. Y vamos a darle finalizar. Listo.
ya tenemos creada nuestra tarea. Si vamos a la biblioteca del programador, arriba a la izquierda, vamos a poder ver que hay una tarea habilitada, base de datos, Google Search Console, que se va a ocurrir a las 20 horas todos los días. Esta es la que yo ya tenía armada. Y hay otra que es la que acabamos de hacer, que es a las 20 y 47 todos los días. Si en algún momento quieren deshabilitarla por lo que fuese, botón derecho, deshabilitar o directamente eliminar. Yo en este caso la voy a borrar porque ya tengo una tarea. Y pone eliminar a esta tarea automatizada para que no siga corriendo. Si es que por algún motivo no quieren que lo haga más o quieren hacer alguna modificación del script, también pueden pausarla, deshabilitarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que terminamos de automatizar nuestro script. Lo que tendrá que estar pasando era que todos los días en este horario ustedes deberían poder validar que entrando a MySQL desde XAMPP, la información se tiene que estar cargando. Va a ser siempre un update sobre los datos que tienen. Es decir, no los va a pisar. Siempre va a ir pegando la información debajo de cada una de las tablas que vayan construyendo para que se pueda ir almacenando a lo largo del tiempo. Así que en el próximo video vamos a estar viendo algunas consultas de SQL. Nos estamos viendo. Bienvenida nuevamente a este módulo de creación de bases de datos con MySQL y Google Search Console. A esta altura ya tendrías que tener automatizada la tarea para poder extraer la información diaria de Google Search Console. Tendrías que tener también tu base de datos histórica para poder trabajar con la información, pero lo que obviamente necesitamos ahora es saber cómo trabajar con esos datos en MySQL, al menos unas consultas básicas para poder construir algún tipo de solución que necesitemos según la problemática determinada. Algo que es importante saber es que MySQL es muy simple y al mismo tiempo muy sofisticado. Lo que quiero decir es que se pueden hacer un montón de cosas, pero tiene la suerte de que en algunos casos algunas sentencias son fáciles de aplicar y utilizar, por lo menos bajo mi criterio. Así que te las quiero enseñar para que también, además de aprender Python, puedas aprender SQL. Bajo mi experiencia, creo que las dos son como los cubiertos. Una es un tenedor y otra es un cuchillo. Y creo que es necesario saber de las dos. Python la vamos a utilizar para mayormente extraer la información a través de las APIs, para poder hacer análisis y gráficos dentro de la propia interfaz de Python. Para hacer algún tipo de operaciones también nos va a resultar mucho más fácil. Para correr algunos algoritmos de inteligencia artificial, para hacer web scraping. Pero MySQL o SQL en general nos va a servir para almacenar toda esa información que nosotros vayamos a extraer con Python. La vamos a tener almacenada en un warehouse, en un lugar, y vamos a poder consultar esa base de datos histórica para hacer otro tipo de análisis y de consultas un poco más rápidas que muchas veces con Python quizás requieren algunas sentencias más largas. También todo lo que es relacionado a la integración de bases, al joineo, a la unión de bases de datos, en general es recomendable hacerlo en SQL, simplemente porque es justamente, ¿no?, el lenguaje de programación que es de bases de datos relacionales, ¿no? Está como creado para que uno pueda hacer diferentes uniones e intersecciones entre dichas bases. No quiere decir que en Python no se pueda hacer, de hecho lo hemos visto con funciones como las de merge, con cat, etc. Y las uso también, pero cuando uno tiene que hacer demasiadas uniones de tablas, 10, 20, 30, 40, 5, no importa lo que fuese, en general es recomendable aprender algunas sentencias de SQL para poder trabajar acá. De todas formas, de nuevo, vos podés hacer lo que más te convenga, lo que más cómodo te resulte. Simplemente esta introducción era para darte un poco de contexto de por qué te estoy enseñando a trabajar también con algunas sentencias de SQL. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas consultas básicas con algunas otras tablas. Por ejemplo, vamos a ir a la de Google Search Console Backup. Recordemos que tenemos una columna de date, otra de query, otra de page, otra de country, de impresiones, clics, etc. y position. Si querés ver qué tipo de estructura tiene cada una de esas columnas, podés venir a estructura y entender el tipo de dato, en este caso fecha, texto, enteros, decimales. Esto te va a servir también por si ahora queremos aplicar unas funciones de suma o de multiplicación o de lo que fuese. Ya sabés que es un tipo de dato con el cual podés trabajar como si fuese un número. Si por algún motivo querés modificar nombre de una columna o hacer algo, lo podés hacer también desde acá. Vas a cambiar y le podés modificar el tipo de dato, en vez de date ponerle fecha, etcétera, etcétera.
también se puede hacer desde la programación directamente, pero desde acá la interfaz de estructura es bastante rápido y fácil. Vayamos entonces a nuestro panel de SQLs y vamos a hacer algunas cosas interesantes. La primera consulta que tenemos que conocer, que es la más básica de todas dentro de SQL, es la famosa select, ¿sí? Select asterisco from, y lo que vamos a hacer, llamar a una tabla, en este caso la de Google Search Console Backup, que es la que habíamos creado, control enter, y automáticamente lo que va a hacer esta consulta es traernos todos los datos de la tabla. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que hicimos? Volvamos a SQL. La sentencia select lo que hace es seleccionar. Selecciona para cierta cantidad de columnas registros. Y el comando asterisco lo que le dice es tráeme todos los registros de la tabla que estoy mencionando a continuación del from. Algunas cosas interesantes de MySQL, a diferencia de Python. Una, no le importan las mayúsculas y las minúsculas. Le da exactamente lo mismo. O sea que pueden escribir select y pueden escribir también select en minúscula y no pasa nada. No tienen ninguna, digamos, problema con eso. Tampoco le importa la indentación, es decir, puedes escribir así, puedes hacerlo así, puedes hacer también así, etcétera. Ahora bien, dentro de las buenas prácticas, lo que uno acostumbra al escribir es seguir manteniendo ciertos niveles de indentación, porque es más legible a la hora después de trabajar. Una segunda consulta que podemos hacer es seleccionar columnas, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirle seleccioname, ¿sí? Vamos a poner con el tabulador una indentación para que sea más legible. Seleccioname, por ejemplo, query, ¿no? La columna query, y hacemos un count. La sentencia count, la misma que habíamos visto en Python, sirve para contabilizar justamente a la columna que en este caso estamos haciendo referencia. Luego vamos a usar el from para nuevamente llamar a la tabla con la que querramos trabajar. Fíjense que además MySQL nos trae un desplegable de las posibles cosas que podemos hacer para facilitarnos. Hay un comando, ¿sí?, que se llama as, que lo que nos permite es renombrar la tabla. Si nosotros querríamos ponerle a, por ejemplo, ahora nuestra tabla se va a empezar a llamar a. Esto puede ser muy útil a posterior cuando querramos trabajar con la unión de diferentes tipos de tablas. Asimismo, en query, yo por ejemplo le puedo poner as keyword y me va a estar modificando el nombre de la variable. O si no, en vez de ponerle as, directamente podemos dejar un espacio y Python y SQL va a estar interpretando que lo que estamos haciendo es modificando el nombre de esa columna. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que entre cada columna que le estemos pasando o instrucción como la de contar, sumarizar, tenemos que separarlos por coma, ¿bien? Y finalmente, como en este caso estamos contabilizando para una columna en particular, si nosotros le damos enter nos va a arrojar, nos va a hacer la consulta de, para en este caso una keyword en particular, cuántas veces está contabilizando. Pero lo que realmente queremos hacer nosotros es generar una agrupación para esa cantidad de keywords, ¿ok? Entonces, ¿cómo agrupamos? Símil a como lo hacíamos en Python, group by. Hay sentencias que se repiten y son muy parecidas y podemos ponerle tanto keywords o el orden de la columna, que puede ser 1. ¿Y qué va a hacer acá? Nos va a traer todas las keywords, ¿sí? Nos va a contabilizar, nos va a agrupar para cada par de keywords cuántas veces aparecen. ¿Bien? Volvamos a SQL. Supongamos que queremos sobre esta consulta hacer un orden. Simplemente order by 1. Order by, perdón, des. Y nos va a estar haciendo un orden descendente sobre los datos. Como no le pasé, ahí está, el orden, ahora sí. Order by des y nos va... No, acá no ordenó. Des. Espérense. Ah, por esto, miren. Bien. A ver si hacemos así. No, tampoco. No está ordenando. Sí, perdón, no me estoy dando cuenta. Estamos ordenando por el nombre de la variable, no por el count, ¿sí? Fíjense que está en orden alfabético. A. Si quisiéramos hacerlo por la variable, simplemente podemos acá renombrarla para que sea mejor. As total, por ejemplo. Y vamos a decirle, hacemos un order by por esta nueva variable que creamos total. Y ahí sí, está de menor a mayor la cantidad de keywords que está contabilizando. Así que ya sabes hacer una consulta básica de MySQL. Ahora vamos a estar viendo en el próximo video cómo hacer diferentes tipos de filtros. Bienvenidas nuevamente, bienvenido. En este video vamos a estar viendo cómo hacer
filtros para nuestras extracciones de datos con MySQL. Como siempre, el comando select, vamos a seleccionar en este caso varias columnas. Vamos a usar una sentencia que se llama last day, ¿sí? Que lo que hace es traernos la última fecha del mes. Vamos a pasarle a la columna date. Fíjense que acá no hace falta poner comillas simples ni dobles porque estamos usando el nombre de una columna. Es muy similar a Python en este sentido. Coma, porque vamos a nombrar a otra columna. En este caso quiero que me traigas, por ejemplo, page, ¿sí? Y quiero que me hagas un zoom, que me sumarices la cantidad de impresiones. Y vamos a ponerle como nombre zoom impresiones. Además, también quiero que me hagas un zoom de los clics. Y vamos a ponerle zoom clics. Vamos a decirle que esta información la extraiga, en este caso, para la base de datos de Google Search Console Page, que es la otra. Y acá vamos a pasarle un filtro, ¿no? Acá me olvidé, vamos a renombrar esta columna, fecha de corte, por ejemplo, podemos decirle. Y vamos a la sentencia de where, ¿sí? Para indicarle entre qué fecha y fecha, por ejemplo, queremos que nos traiga información. Entonces vamos a decirle where, date, y miren quién aparece. Between, muy parecido a Python, o Python muy parecido a SQL. Y vamos a pasarle 2022, por ejemplo, 0101, entre comillas simples, and 2022, 12, 31. Entonces vamos a pedirle información solamente del 2022. Como estamos haciendo información para dos columnas que son las de page y para la de fecha de corte, y vamos a sumarizar, queremos hacer un group by. Así que vamos a hacer group by, en este caso por fecha de corte, coma, y también por page. Y además quiero hacer un order by por la cantidad de impresiones, por zoom impresiones. Vamos a darle control enter para ejecutar la consulta. Y listo. Fíjense que nos está trayendo información desde donde la fecha, la primera fecha de todas es enero del 31. Nos hace, como es un group by, para cada fecha tiene una página, en este caso asociada. Después nos trae la de febrero, la de marzo, la de abril, así sucesivamente hasta llegar a diciembre del 31. Así que ya sabes generar consultas para seleccionar columnas, sabes sumarizar, sabes hacer un count, sabes llamar a una tabla, también sabes usar un where para aplicar distintos tipos de filtros. Ahora lo que nos faltaría saber hacer es la unión de distintas tablas, así que lo vamos a estar viendo en el próximo video. Muy bien, estamos de vuelta entonces con el módulo de bases de datos dentro de MySQL para poder hacer diferentes tipos de consultas. Ahora te quiero enseñar a que hagas intersección, join, unión entre diferentes tablas. ¿Cómo es que hacemos esto? Sencillo. Como siempre, primero seleccionamos una tabla, select. En este caso voy a seleccionar todos los datos de la tabla, solo para que lo puedas ver, asterisco. Vamos a pasarle from, el nombre de la primera tabla, que quiero que sea en este caso la de Google Search Console Page. Vamos a renombrarla solamente para que sea más cómodo después llamarla. Vamos a ponerle as a. La tabla se va a llamar a. Sencillamente así. Vamos a hacer ahora un inner join, ¿sí? Es decir, una unión, una intersección completa entre los datos. Son las mismas sentencias que ya vimos en Python para poder hacer unión de tablas. De hecho, si recuerdan, en el video en el cual yo estoy hablando acerca de cómo hacer intersecciones con Python, hago referencia a MySQL, porque uno siempre aprende primero a hacer intersección de tablas en SQL si es que ya programó en ese lenguaje. Entonces es una forma muy fácil de poder hacerlo. De hecho, siempre ahora cuando terminemos este video les voy a mostrar, pero siempre para tener presente hay una imagen de MySQL de cómo hacer los diferentes tipos de uniones que nunca viene mal refrescar, que ahora se las voy a mostrar a continuación. Pero entonces, volviendo al script, tenemos una segunda tabla a la cual vamos a hacerle un inner join. Esta tabla es Google Search Console Backup. Vamos a llamarla as b para que sea más cómodo. Y le tenemos que pasar el parámetro de on. Igual que en Python, ¿se acuerdan que había un on para decirle por qué queremos, sobre qué queremos que haga la unión, la key, digamos, la llave principal?
y vamos a decirle que de la tabla A, punto, de esta forma nosotros lo que hacemos es ir a buscar la tabla esta, ¿no? A la A, y decirle, quiero que me traigas una columna de acá. Y vamos a decirle que queremos que haga un join por date, igual la tabla B por date. Es decir, lo que le estoy diciendo es, hacemos una intersección entre las dos tablas cuando la fecha es la misma. Pero como también tenemos en común la columna page y queremos ver a nivel page, podemos decirle un and a.page igual b.page. ¿Ok? Para que sea un poco más legible, vamos a darle un enter. Acuérdense que la indentación igual no importa, les va a correr de todas formas. Y vamos a darle control enter. Y listo, fíjense que nos trae todas las columnas. Date, de la tabla, primero en el orden que están, ¿no? De la primera tabla que era la A, date, page, impresiones, click, ctr, position. Y de la tabla D arranca date, query, page, country, impresiones, clicks, ctr y position. Ahora bien, lo que nos puede pasar a nosotros es que en vez de querer esa unión, bueno, acá no guardé recién la consulta y se me acabó de borrar, no importa, la escribo de nuevo, es que querramos solamente determinadas columnas, como por ejemplo, select, ¿no? Yo quiero de mi primer tabla, la que voy a construir, que la voy a llamar A, ahora posterior, quiero la fecha, ¿sí? Que la voy a llamar ahora as fecha, porque tengo ganas de renombrarla. Quiero también de la tabla A, page, as URL. Y quiero de la tabla B, por ejemplo, country, ¿no? Teníamos country en nuestra tabla B. Teníamos country, sí. Country as, vamos a dejarla así como está. Y quiero que hagas un zoom, pero de las impresiones de B. Impressions. As zoom impressions. Por ejemplo, para ver algunas cosas. Vamos a llamar a la tabla from. Vamos a borrar algunas indentaciones. Ahí está. From. El nombre de la tabla en este caso era Full Search Console Page. As A. Por eso acá la habíamos renombrado como A. Y vamos a hacer un inner join con la tabla B. Search Console. As B. Y de nuevo el on para llamar a la unión de entre qué. ¿Cuáles son las keys que queremos que joine? La diferencia con la consulta anterior es que yo directamente me pedí que me traiga todas las columnas. Ya le estoy diciendo, quiero que de la tabla A me traigas esto y de la tabla B me traigas esto. ¿Ok? De nuevo, A.date igual B.date and A.url o page igual B.page. Y finalmente vamos a hacer un group by por fecha y por URL. Bien. Vamos a darle control enter. Ahí tardó, se tomó 7 segundos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Fecha de la columna A, URL de la columna A, pero con el country de la columna B y la sumatoria de impresiones de la columna B. Entonces, a partir de acá, unos que yo les decía, puede empezar a construir diferentes tipos de cosas, ¿sí? No solamente uno puede hacer un inner join, como dice acá. Podemos hacer un left, podemos hacer lo que querramos hacer según la problemática puntual que estemos teniendo. SQL es un mundo aparte. De hecho, se estudia a la par de como uno estudia Python y requeriría un tiempo parecido quizás al que se le dedicó a Python. Pero yo quería que conozcas algunas sentencias básicas para poder trabajar con las tablas y con las bases de datos, ¿sí? Con esta información, con el select que estuviste viendo, cómo seleccionar columnas, cómo sumarizar, cómo llamar a diferentes tablas, también aprendiste a hacer intersección entre ellas y a utilizar el where como filtro. Con esta data vos tranquilamente ya podrías empezar a construirte diferentes consultas en SQL. De todas formas, no saquemos el foco de lo que estamos viendo con Python, es simplemente para que las tengas guardadas y que puedas el día de mañana, cuando te toque hacer consultas a tu base de datos, hacerlo sin ningún problema. Así que vamos a dar por finalizado este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que ahora tengas mayor cantidad de conocimientos también sobre SQL y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.
Llegamos entonces al final de este módulo bases de datos, en el cual aprendimos a construir un backup de nuestra información a partir de los datos que extraemos de Google Search Console. Con esa información pudimos automatizar mediante un proceso de manera tal que ahora no hace falta que corramos el script diariamente o semanalmente, según cómo lo hayas acomodado. También aprendimos sobre algunas sentencias básicas de SQL para que puedas hacer consultas de todos esos datos que estás también backupeando. Pero lo mejor de todo es que quizás sin darte cuenta estás adquiriendo skills y herramientas que realmente son muy demandadas en la industria. Y en lo personal me pone muy contento que estés llegando a esta instancia y que estés avanzando como lo estás haciendo ahora. Realmente me pone muy feliz. Yo en su momento hubiese querido también que me acompañen de esta forma y poder tener la información de la manera en la que te la estoy presentando. Y espero que realmente te sirva y que te ayuda a poder avanzar en tu carrera profesional, a que puedas también el día de mañana animarte no solamente a hacer cosas relacionadas a SEO, sino a trabajar con otro tipo de áreas, porque la realidad es esa, a partir de que sabes manejar este tipo de herramientas y de skills, realmente no hay ningún tipo de horizonte que nos pueda detener, no hay nada al que temerle, y realmente hay una mejora continua en la cual con el correr del tiempo la van a ir notando. Vamos a dar por finalizado este módulo. Nuevamente espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al dártelo. Y nos estamos viendo en los próximos.